Imagínate esto. Es tu noche de bodas en el año 1400. La puerta se cierra. Las velas iluminan la habitación. Tu pareja te espera a pocos pasos. Pero antes de acercarte, ya hay reglas. No las puso tu familia. No las puso tu esposo. Las puso la iglesia. Antes de tocar a la persona que acabas de prometer amar, alguien más decidió qué está permitido sentir. Decidió cuánto tiempo puedes estar cerca. Decidió cómo debes moverte. Decidió incluso qué pensamientos son aceptables en tu mente. En este mundo, el matrimonio no es intimidad. El matrimonio es control. Aquí, el sexo no es un encuentro humano. Es un procedimiento religioso, un acto vigilado, un deber que puede salvar tu alma o condenarla para siempre. No se trata de deseo, no se trata de amor, se trata de obedecer sin equivocarte. Porque en el mundo medieval, incluso dentro del matrimonio, había actos permitidos y actos prohibidos, y confundirlos podía destruir tu vida. Pero lo más aterrador no es lo que estaba prohibido, es lo que la iglesia consideraba correcto. ¿Quién decide lo que ocurre cuando nadie más mira? Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque esas reglas no eran consejos morales, eran leyes. En la Edad Media, el sexo no se dejaba a la conciencia, se regulaba como un código legal, con normas claras, con castigos precisos. Existían manuales escritos para esto, libros enteros que explicaban qué era aceptable y qué no. Los confesores no escuchaban en silencio, interrogaban, anotaban, juzgaban. No bastaba con obedecer, había que demostrar obediencia. Cada acto íntimo podía convertirse en una prueba, cada error en un pecado mortal y cada confesión en una sentencia. El miedo no era un efecto secundario, era la herramienta, porque cuando una institución controla lo que haces en privado, no necesita vigilarte en público. Y para entender hasta dónde llegaba este control, tenemos que empezar por los actos que no solo permitían, sino que llamaban virtud. ¿Qué pasaba cuando hacías exactamente lo que te decían? El primer acto permitido no tenía nada que ver con el amor, ni con el deseo, ni con la intimidad. La iglesia solo aprobaba una cosa, la procreación. El sexo debía ser rápido, en silencio, sin caricias, sin besos, sin placer. El hombre cumplía un deber. La mujer permanecía quieta, con los ojos cerrados, rezando, no para disfrutar, sino para justificar el acto. Cualquier señal de goce era sospechosa, cualquier emoción peligrosa. El cuerpo debía funcionar como una herramienta, nada más. Pero esto no terminaba cuando el acto acababa, porque después venía la revisión. Las parejas debían confesar cada detalle. ¿Cuánto duró? ¿Qué pensaron? Si sintieron algo. El sexo, incluso el permitido, debía ser explicado, registrado, evaluado. Y lo peor es que este acto no terminaba en la cama, continuaba en el confesionario. ¿Y si incluso obedecer podía meterte en problemas? En el matrimonio medieval, el deseo no importaba. La obediencia sí. La iglesia enseñaba que los esposos tenían un deber. Se llamaba débito marital. No era una elección, era una obligación. Un cónyuge podía exigir sexo. El otro debía aceptar. Negarse era pecado mortal. Pero obedecer tampoco garantizaba seguridad, porque no todos los días estaban permitidos. Había calendarios sagrados, días marcados en los que el sexo estaba prohibido, domingos, tiempos de ayuno, fiestas religiosas. Si te negabas en un día permitido, pecabas. Si lo hacías en un día prohibido también. Así, el sexo dejó de ser intimidad. Se convirtió en una transacción legal, con fechas,
con reglas, con castigos. Incluso cumpliendo la ley, podías fallar. Pero cuando ni siquiera la obediencia funcionaba, la iglesia tenía otra solución. Y si no podías cumplir ni siquiera con ese deber, cuando el cuerpo fallaba, la fe intervenía. Si una pareja no lograba tener hijos, la culpa no era médica, era espiritual. La iglesia permitía ajustes, no para dar placer, sino para corregir la infertilidad. El acto debía seguir nuevos rituales, horarios específicos, posturas ligeramente modificadas, oraciones exactas, dichas durante el acto. Nada quedaba al azar. Todo debía ser aprobado. El sexo ya no era privado. Era un tratamiento religioso, supervisado por doctrina, explicado en confesión. Las parejas se preparaban como para una ceremonia, no para un encuentro humano. La intimidad desaparecía por completo. Solo quedaba el miedo a fallar otra vez. Y aún así, todo esto era considerado misericordia, porque lo que venía después era castigo. ¿Qué pasaba si sentías algo más que miedo? El mayor pecado no era engañar, era disfrutar, tener sexo solo por placer, incluso con tu propio esposo, era una falta grave. No importaba el matrimonio, no importaba el amor. Si el acto duraba demasiado, era sospechoso. Si había caricias, era peligroso. Si alguien sonreía, ya era pecado. En el confesionario no había silencio. Había preguntas. ¿Sentiste placer? ¿Quisiste continuar? ¿Pensaste en repetirlo? Cada respuesta podía empeorar la condena. Las penitencias se acumulaban. Ayunos largos, humillación pública, separación forzada. El placer se convirtió en evidencia, la emoción en prueba de culpa. Muchas parejas aprendieron a temer su propio cuerpo, a desconfiar de lo que sentían. Pero el placer no era el único crimen. El cuerpo también tenía que obedecer. Y si hasta la forma del cuerpo decidía tu destino, incluso la forma del cuerpo podía condenarte. La iglesia aceptaba una sola posición, una sola. Todo lo demás era pecado. Cualquier variación era llamada contra natura. No importaba que fueras esposo y esposa. No importaba la intención. Cambiar el orden del cuerpo se veía como rebelión, como una amenaza al orden divino, especialmente si la mujer no estaba abajo. Eso no era solo una idea, tenía consecuencias reales. Las parejas podían ser denunciadas, juzgadas, castigadas en público. El objetivo no era corregir, era advertir. El mensaje era claro. El hombre debía mandar, la mujer debía obedecer, y ambos debían tener miedo. Así, el control no solo entraba en la mente, entraba en el cuerpo. Porque cuando una institución decide cómo debes moverte, ya no controla solo tu moral, controla tu existencia. Y si crees que eso era extremo, espera a saber qué hacían con la boca. Y si un simple gesto podía destruirte para siempre, había pecados que no se perdonaban. Después de controlar el cuerpo, la iglesia fue más lejos. Controló la boca. Cualquier contacto oral con zonas íntimas era considerado una ofensa extrema. No importaba el matrimonio, no importaba la intención. También había pánico total a la masturbación, individual o mutua. Se veía como un desperdicio imperdonable. Estos actos no traían correcciones suaves, traían castigos severos, ayunos largos, humillación pública, separación forzada. El miedo se volvió constante. Las personas empezaron a vigilarse a sí mismas, a dudar de cada pensamiento, a temer su propio deseo. El daño ya no era solo físico, era mental. La culpa se instaló en la mente, la ansiedad en el cuerpo y el silencio en las parejas. Pero nada de esto funcionaría sin vigilancia constante.
¿Qué pasa cuando incluso el silencio es observado? La intimidad dejó de ser privada. Nada de este sistema habría funcionado sin vigilancia constante, y la Iglesia la construyó con cuidado. Los confesores no improvisaban, usaban manuales, libros completos con preguntas exactas sobre la vida íntima. ¿Cuánto duró? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se sintió? La confesión dejó de ser un refugio, se convirtió en interrogatorio. Pero la vigilancia no terminaba ahí. Los vecinos aprendieron a escuchar, a observar, a denunciar. Las sirvientas miraban las camas. Los posaderos contaban los sonidos. Cualquier sospecha podía convertirse en acusación. Así, el matrimonio se volvió un acto público, expuesto, vigilado. El miedo entró en los hogares. Las parejas dejaron de confiar. Se tocaron menos, hablaron menos. Algunos matrimonios se rompieron. Otros siguieron juntos, pero vacíos. La intimidad que debía unir comenzó a destruir. Y el daño no terminó en esas parejas. Se filtró en toda la sociedad. Esto nunca fue solo sobre sexo. Lo que has escuchado no trata únicamente de reglas íntimas. Trata de poder. Cuando una institución controla la intimidad, controla a las personas desde dentro, desde el miedo, desde la culpa. Una población que aprende a temer su propio cuerpo, aprende también a obedecer sin cuestionar, a aceptar órdenes, a normalizar la crueldad. Por eso este sistema funcionó, porque no necesitaba soldados en cada calle. Ya había vigilancia en la mente. Y aunque esta historia pertenece al pasado, sus mecanismos no han desaparecido. Cambian de forma, cambian de lenguaje, pero siempre empiezan igual. Primero controlan lo privado, luego controlan lo público. Recordar esto no es atacar la fe, es entender cómo el miedo puede usarse como herramienta, porque la libertad no se pierde de golpe, se pierde en silencio. Y ahora dime algo con total honestidad en los comentarios. Después de escuchar todo esto, ¿crees que este sistema fue realmente fe? ¿O fue el primer experimento de control total sobre el ser humano?